Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar la descomposición por fracción parcial de una expresión racional que contiene factores cuadráticos repetidos en el denominador. Primero, aviso: el grado del numerador es menos que el grado del denominador, que debe ser el caso antes de realizar la descomposición por fracción parcial. Si no fuera así, primero tendríamos que realizar largas divisiones. Aviso: el grado del numerador es 3, y el grado del denominador, si multiplicamos esto, sería 4. También aviso que el denominador ya está fabricado desde x cuadrado más 2 no factor de nuevo. Empezando con la expresión racional original, porque tenemos dos factores en nuestro denominador, que se repiten, tendremos dos fracciones parciales aquí a la derecha. Y, de nuevo, porque este es un factor repetido, nuestra primera fracción tendrá un factor de x cuadrado más 2, y la segunda fracción tendrá dos factores de x cuadrado más 2. Porque estos son factores cuadráticos, los numeradores podrían ser factores lineales, lo que significa para esta primera fracción tendremos el numerador de ax más b. Y para la segunda fracción, porque también son factores cuadráticos, posiblemente podemos tener otro factor lineal en el numerador, así que tendremos 110 más. De aviso cómo terminamos esta expresión con una variable b, así que comenzamos esta expresión con c. Ahora, nuestro objetivo principal aquí es encontrar los valores de a, b, c y d, que nos dará nuestra descomposición de fracción parcial. Así que para el próximo paso vamos a borrar las fracciones de esta ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el menor denominador común, que sería la cantidad de x cuadrado más 2 al segundo poder. Aviso: el lado izquierdo se simplifica muy bien, x cuadrado más 2 cuadrado x cuadrado más 2 cuadrado, que se simplifica a 1, dejándonos con 18x cubado más 13x en el lado izquierdo. Y luego en el lado derecho, aviso: para este producto un factor de x cuadrado más 2 se simplifica, que nos dejaría con la cantidad ax más bx la cantidad de x cuadrado más 2. Y luego para el segundo producto, ambos factores de x cuadrado más 2 simplifican a 1, dejándonos con 110 más d. Esto se llama la ecuación básica, que utilizaremos para encontrar los valores de a, b, c y d, y hay dos métodos principales para hacer esto. Un método se llama coeficientes equipantes, y el segundo método, que usamos en la mayoría de los videos anteriores, seleccionamos valores convenientes de x, que significa valores de x que simplificarían varios de los términos que permiten encontrar a, b, c y d. Pero para este ejemplo, utilizaremos equipando a los coeficientes, lo que significa que empezaremos por multiplicar el lado derecho, y luego agrupar los términos similares en términos de x siguiente al otro, para factorarlos. Vamos adelante y comience con eso. Tenemos 8x al tercero más 13x. Ahora, aquí vamos a tener cuatro productos. 1, 2, 3, 4. Aviso: el primer producto se cubrirá axi, y luego tenemos 2ax, y luego tendremos bx cuadrado. Y entonces más 2b. Y aún tenemos más 110 más de. Ahora, para este próximo paso, gruparemos los términos similares en términos de x juntos, que entonces factor. Así que tenemos 8x cubed más 13x. Hay solo un término x cube, es ax cube. Solo hay un x término cuadrado que es más bx cuadrado. Aviso: como hay dos x términos, tenemos 2ax y también tenemos 110, así tenemos más 2ax más 110. Y hay dos términos que no tienen x apóstrofe s, 2b y d o más 2b más d, y ahora factoraremos la x. A partir de estos dos términos, y luego encuentre a los coeficientes en el lado izquierdo de la ecuación con los términos similares. Para ayudarnos a hacer esto, escribiré 8x cubed más 13x como 8x cubierto más 0x cuadrado, que todavía es 0, más 13x. Y nuestra constante sería 0, así que haremos más 0 aquí. En el lado derecho hemos cubierto ax más cuadrado bx. Y ahora para estos dos términos factoraré la x.
Así tenemos más la cantidad 2a más cxx plus. Y voy a seguir adelante y poner estos dos términos en paréntesis. Así que el método de equiparar los coeficientes significa si estos dos lados de la ecuación son iguales cada uno, entonces los coeficientes de los términos similares deben ser iguales. Lo que significa si tenemos 8x cubiertos aquí, 8 deben ser igual a el coeficiente del x plazo cuadrado es 0. ¿Qué significa que 0 debe ser igual a b? El coeficiente del x término es 13. ¿Qué significa que 13 debe ser igual a 2a más c? Y luego finalmente en el lado izquierdo el constante es 0, lo que significa 0 debe ser igual a 2b más d. Así que conociendo esta información, ahora podemos configurar un sistema de ecuaciones para encontrar a, b, c y d. Entonces, de nuevo, comencemos con a igual 8. Siguiente sabemos que b debe igual 0. También sabemos que 2a más c debe igual 13. Y 2b más d debe igual 0. Otra vez, ya sabemos a igual 8 y b igual 0. Usando la tercera ecuación 2a más c igual 13, podemos encontrar c desde que sabemos a igual 8. Tendría 2 por 8 más c es igual a 13. Bien, 2 por 8 del curso es 16. Restando 16 hexaneutones a ambos lados tenemos c igual menos 3. Y ahora para la última variable d, si b igual 0 tenemos 2 por 0 más d es igual a 0. También sabemos d igual 0. Ahora que sabemos los valores de a, b, c y d, sabemos nuestra descomposición de fracción parcial. Solo sustituiremos estos valores en nuestras dos fracciones aquí. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Desde que sabemos a es 8 y b es 0, para esta primera fracción tenemos 8x más 0 o solo 8x. Así tenemos 8x divididos por la cantidad x cuadrado más 2. Y entonces para la segunda fracción en la que tenemos un numerador de 110 más d, aviso c es menos 3 y d es 0, por lo que esto sería 3x. Pero en lugar de escribir 3x sobre nuestro denominador, podemos ir adelante y solo escribir 3x dividido por nuestro denominador. Y esto sería nuestra descomposición de fracción parcial de la expresión racional dada, que significa si resueltas estas dos fracciones la diferencia sería la expresión racional original. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación.